Déjeme. Ya. Entonces, primero vamos a partir con la clase de prolapso, ¿ya? Bueno, el prolapso a modo de definición es el descenso normal o protrusión o herniación de los órganos pélvicos a través del introito de la vagina. O sea, acá, por ejemplo, tenemos un corte que esto ustedes lo van a ver clásico en el muro, en libros de anatomía. Podemos ver acá la vejiga, atrás apoyado sobre la vejiga hasta el útero, todo el canal vaginal, después el recto, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que a través del introito, que es esta zona de acá, va a descender ya sea la vejiga, puede descender el útero completo como esta foto, o incluyendo la parte de la ampolla rectal, también como protruir a través de la pared posterior de la vagina. Entonces así como vamos a dividir el prolapso en prolapso de compartimento anterior, posterior y de enterocele, ¿ya? En cuanto a prolapso de compartimento anterior, es la herniación de la pared vaginal anterior que puede estar asociado al descenso de la vejiga urinaria. Eso es lo más clásico. En el compartimento posterior puede estar asociado al descenso del recto. Y el enterocele es la herniación de los intestinos, ya no del recto, a través de la pared vaginal, que al final es una herniación o protrusión desde la pared vaginal, pero más hacia posterior, ya no los primeros centímetros, sino que desde más atrás, como que se abultan hacia adelante. Entonces, acá podemos ver en la foto A lo que es el cistocele. Acá podemos ver la vejiga que está con esta flechita que se va a apoyar en la pared vaginal anterior e incluso protruir. En la foto B tenemos lo que es el rectocele, acá la ampolla rectal que va a protruir a través de la pared vaginal posterior. Y el enterocele ya es cuando las otras asas intestinales se meten a través de la pared vaginal. El otro compartimento es el compartimento apical, que es lo que también se conoce como prolapso uterino, o en el caso de que la paciente ya haya sido esterectomizada, prolapso de la cúpula vaginal. Y es como exactamente como la foto que vemos acá, donde protruye el útero a través de las paredes vaginales, y uno, si esto lo levantara un poco más acá abajo, estaría el cuello del útero, ¿ya? Esto van a ver distintos grados. No es que siempre cuando se prolapsa el útero sale todo afuera como en esta foto, ¿ya? Pero el grado más severo es la procedencia uterina, donde está todos los compartimentos, tanto el anterior, el apical, como el posterior, afectados, ya que es como esta foto. A modo de epidemiología, el prolapso es muy prevalente, ya va desde un 36 hasta un 76% de las pacientes tienen algún grado de prolapso. La Sociedad Internacional de Continencia define el prolapso como aquel prolapso que cualquiera que sea mayor a 0, ¿ya? Mayor a 0 es decir, desde el introito hacia afuera. Y según esa clasificación, un 27 al 98% de las mujeres cumplen el criterio de prolapso de órganos pélvicos, porque hay prolapsos que están hacia atrás, o sea, más hacia adentro, pero que igual son grado 1, grado 2, que es como antes de 0, porque 0 se considera el introito, que no están dentro de esa definición, ¿ya? La incidencia ha ido en aumento principalmente secundaria a la obesidad, ¿ya? Y obviamente el envejecimiento de la población, pero la obesidad es un factor de riesgo súper importante y hemos estado viendo prolapso en pacientes cada vez más jóvenes. De hecho, se presenta hasta en un 40 o un 60% de las mujeres multíparas, y la posibilidad de cirugía por un prolapso es de un 12%, con un alto riesgo de reoperación, o sea, 1 de cada 3 pacientes se tiene que reoperar. En cuanto a la anatomía del piso pélvico, bueno, yo creo que ustedes lo vieron esta anatomía, donde acá tenemos la pelvis, que tenemos principalmente la fosa ilíaca, con el coxis, el sacro, la sínfisis, ya, y las ramas, la espina isquiática, la eminencia ilopúbica, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es saber que en esta zona donde se encuentra acá como el cinturón de la pelvis, es donde va a estar afirmado todo el piso pélvico y la maca pélvica, ¿ya? Donde el soporte anatómico de esta pelvis está dado, por lo tanto, gracias a los ligamentos de la pelvis y los músculos del piso pélvico, y el complejo de músculos llamado elevador del ano, que está formado por el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio,
donde son uno de los principales grupos musculares que nos van a dar una base a los órganos pélvicos como soporte primario, ¿ya? Y la fascia endopélvica, principalmente cuando se une a los úteros sacros y los cardinales, de que van a estabilizar a los órganos pélvicos en su posición correcta. Acá, por ejemplo, tenemos el elevador del ano, donde tenemos acá el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal, ¿ya? Así es como se ve esa zona de como el cinturón, por así decirlo, de la pelvis, ¿ya? Que es la pelvis mayor. Y otra imagen de lo mismo, ¿ya? Donde tenemos los principales músculos, el arco tendíneo de la fascia endopélvica, y bueno, acá no se ve los cardinales y el útero sacro, pero son los ligamentos que van desde el útero al sacro y los cardinales paralelos a la vagina. Y es así como podemos dividir distintos tipos de distintos niveles de soporte de los órganos de piso pélvico según delante, ¿ya? Donde vamos a tener el nivel 1, que están los ligamentos útero sacro y cardinal, los que van a suspender el ápex de la vagina hasta la parte más alta, y el nivel 2, que está formado por la unión entre la fascia endopélvica, el arco tendíneo de la fascia endopélvica, que se unen a la vagina con la aponeurosis del músculo elevador del ano. Y el nivel 3, que está dado por el cuerpo perineal, e incluye fibras musculares, ya sea del bulbo esponjoso, el perineo transverso y el esfínter anal externo, ¿ya? Entonces, acá tenemos el nivel 1, que está dado principalmente por los ligamentos úterosacros, ¿ya? Que van hacia atrás, y el ligamento cardinal. Nivel 2, que está dado por el arco tendíneo de la fascia endopélvica y su unión a la fascia rectovaginal y la membrana perineal, ¿ya? Y el nivel 3, que está dado por el cuerpo perineal y los músculos al final más superficiales, que es el de acá. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya, los factores de riesgo, la paridad es uno de los principales factores de riesgo. Ya se ha visto, de hecho, que un 46% de las nulíparas presenta algún grado durante el tercer trimestre, pero no todas quedan con un prolapso sintomático posterior, ¿ya? El riesgo de prolapso, a medida que aumenta el número de los partos, va aumentando significativamente, donde, por ejemplo, ya con 2 partos aumenta el riesgo 8.4 veces versus no haber tenido partos, ¿ya? En la edad avanzada también aumenta, ya que con la edad disminuye los estrógenos, disminuye la atrofia, el trofismo de la mucosa como de los músculos, y por ende a medida que pasan los años va aumentando, de hecho aumenta hasta un 40% por cada 10 años. El sobrepeso ya con solo un índice de masa, un IMC mayor de 25, aumenta en un 50% el riesgo. Imagínense, solo con sobrepeso, ni siquiera estamos hablando de obesidad. Antecedentes familiares de prolapso también es un factor de riesgo porque no sabemos si la familia tenía enfermedades del colágeno, como el Marfan o el Ehlers-Danlos. Tabaquismo, tos crónica, más que nada porque se genera mayor presión intraabdominal secundario a la tos crónica, la posmenopausia obviamente y todos los estados de hipostrogenismo que estén asociados. Y, perdón, acá en el gráfico podemos ver cómo a medida que aumenta la paridad, aumenta significativamente el riesgo de prolapso. Ya ven acá con más de 4 partos aumenta 10.7 de 7 veces, con 2, como dijimos, 8.4 y con 3, 9 veces. Y la incontinencia urinaria, que está muchas veces asociada, también va aumentando, no tan significativamente como el prolapso, pero también va aumentando a la vez que aumentan los números de partos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? En la clínica siempre hay que ver qué edad tiene la paciente, si quiere preservar la función reproductiva y sexual, ¿ya? Porque a veces cuando tienen un prolapso completo podemos definir si sacamos el útero o no sacamos el útero, y si cerramos o no cerramos la vagina, que lo vamos a ver después. Ver cómo es su estilo de vida, la actividad física, si realiza o no realiza, si tiene antecedentes médicos, tanto ginecológicos, médicos, quirúrgicos o uso de fármacos, la historia obstétrica completa para ver el número de partos, tipo de partos, si fue cesárea, si fue vaginal, si tenían macrosómicos o no, cuánto pesó recién nacido, si tuvo desgarros, si tuvo forceps, etc. Y en cuanto a la historia actual, cuándo partieron los síntomas, qué tanto afectan su calidad de vida, cómo han ido evolucionando, etc.
¿Qué nos va a decir la paciente? La paciente va a decir que siente un peso vaginal, que algo sale por a través de los pesos genitales, que es el tumor o protrusión. Ella va a decir, no, se me cayó el útero o se me salió la vejiga, no sé, porque muchas veces ya las han visto las matronas, ¿ya? Pero es la sensación de que algo sale a través de la vagina o de peso o de presión en la vagina. Pueden estar asociadas a alteraciones urinarias o de la micción, como la ureteronefrosis e infecciones repetidas de las vías urinarias superiores secundarias al prolapso. Puede haber urgencia urinaria, puede haber incontinencia de orina hasta en un 40% de las pacientes que tienen prolapso, ¿ya? Entonces, si tiene prolapso hay que siempre interrogarlas e ir a buscarlo, ¿ya? Porque hay veces que hay incontinencia de orina oculta, que se llama. Uno cuando la va a examinar reduce el prolapso, se introduce lo que esté hacia afuera y les hace prueba de estrés y tienen la incontinencia, pero ellas normalmente no la tienen. Alteraciones en la defecación, porque así como hay prolapso de la pared anterior que pueden tener incontinencia de orina, también está el prolapso de la pared posterior, donde pueden tener constipación o sensación de obstrucción, evacuación digital incluso, necesidad de presionar el periné para poder defecar o a veces reducir el prolapso para poder defecar u orinar. Lo mismo urgencia defecatoria e incontinencia fecal. Disfunciones sexuales, o no tienen relaciones o les molesta mucho. Úlceras por roce e hiperqueratinización, eso es clásico cuando tienen los prolapsos completos, ya con el útero más afuera. De hecho, con el calzón, el roce generan heridas y uno va a ver como una mucosa vaginal dura, como escamada, con heridas y obviamente el dolor. El examen físico lo tenemos que realizar obviamente en posición ginecológica en reposo y con maniobras de Valsalva, incluso a veces de pie, ya no logramos que se vea el prolapso o como no nos calza el examen físico con la historia que nos cuenta la paciente, también está la opción de examinar a la paciente que ella esté de pie, abre un poco las piernas y no las hace pujar. Ya ahí a veces aparecen prolapsos o incontinencias que no se ven necesariamente en la posición ginecológica. El gol estándar para hacer el diagnóstico de prolapso es el examen pélvico con la medición del descenso vaginal con el POP-Q, que lo vamos a ver al final, donde hay que observar el introito vaginal y mediante las maniobras de Valsalva uno le dice que al paciente que puje así como con la sensación de hacer caquita para que expulse, entre comillas, como que haga relajar los músculos pélvicos y ver hasta dónde se vagina. Y ahí uno va evaluando con especuloscopía y con el uso de alguna paleta como graduada, cuántos centímetros sale ciertos puntos, ¿ya? Hay que preguntarle a la paciente siempre, como les dije, si el grado es que nosotros estamos evaluando es lo que ella ha visto o siente o no, ¿ya? Y ahí se examina de pie. Hay que ver los tonos del músculo del piso pélvico, ¿ya? Siempre hay que indicar los ejercicios de Kegel, porque eso nos va a ayudar un poco a mejorar la sintomatología, que los de Kegel son principalmente es como apretar los músculos del piso pélvico y luego relajar, y mantener idealmente unos 6 segundos apretados y luego relajar. La mayoría de las mujeres que están conectadas acá, si uno lo intenta, la verdad que una contracción real y buena dura con suerte 1 a 2 segundos si uno no ha practicado el piso pélvico. Ya es así de heavy, y lo que deberíamos aguantar es 6 segundos. Y uno piensa que está apretando, pero empieza como a fascicular el músculo y ya no aprieta, ¿ya? Hay que valorar cómo está el trofismo genital, la presencia de úlceras o lesiones, porque acuérdense que esto es más común a mayor edad, por lo tanto, si la paciente está con menopausia, no está con terapia hormonal, puede que esté la mucosa ya muy poco turgente, con muy poco trofismo, y eso también afecta tanto al prolapso como a las incontinencias. Hay que siempre buscar si es que tiene o no tiene incontinencia de orina, haciéndole una prueba de estrés con la vejiga llena, ¿ya? No porque la paciente justo no se orinó ahí, significa que no lo tiene, o ustedes llenan la vejiga, o pedir a la paciente que llene con la vejiga llena. Y obviamente el tacto vaginal bimanual como el examen ginecológico común y correcto. En cuanto a exámenes complementarios, siempre hay que buscar por los síntomas, por la urgencia, por la poliacuria, que puede estar asociado a alguna infección urinaria, o incluso hay a veces urgencias de incontinencia que pueden estar asociadas a infección. Hay que ver cómo está la función renal, una uroflujometría o residuo postmiccional, para ver cómo está el flujo según la presión y ver si está, de luego de orinar, queda o no queda orina en la vejiga. Hay que hacer un estudio de urodinamia en ciertos pacientes, ¿ya? Una de las indicaciones principales es cuando tengan un prolapso de 2 o más,
porque ya que puede haber una incontinencia urina oculta, o pacientes que ya fueron operados de prolapso e incontinencia y vuelven a tener la sintomatología, ¿ya? En cuanto a exámenes de imagen, la resonancia va a ser útil para ver la disfunción defecatoria y evaluación de la dinámica, y sobre todo para evaluar si es un enterocele, si es que queda la duda. No se solicita siempre, ya la verdad, más que nada es la clínica. Una ecografía translabial, que se puede hacer como una evaluación dinámica del piso, del piso pélvico, perdón, donde uno puede ir solicitando que realice maniobras de Valsalva y va viendo cómo se va comportando la musculatura y el descenso de los órganos pélvicos. Una endosonografía anal, lo mismo para ver cómo están los esfínter y cómo está la parte rectal. Y la ecografía transvaginal, más que nada para evaluar los órganos pélvicos en sí. Entonces, el POPQ, que fue al final dado por la Sociedad Internacional de Continencia, lo que va a hacer es una evaluación clínica donde vamos a ver distintos puntos en el examen físico de las paredes vaginales, del fondo del saco posterior del cuello, y vamos a determinar qué tipo de prolapso es, ¿ya? La distancia que uno mide se mide en centímetros y se mide desde el introito, que es hacia arriba negativo, y desde el introito hacia afuera positivo, ¿ya? Tenemos distintos puntos que uno los arma en una tablita que vamos a ver más adelante, le puse con fotos como para que entiendan más o menos cómo se hace. Tenemos los puntos AA, que son los 3 centímetros proximales del himen de la pared anterior, y que como son 3 centímetros va a ir desde menos 3 hasta más 3. El BA, que es la porción más distal que se evagina o que se prolapsa, ¿ya? Por lo tanto va a ir desde menos 3 hasta el largo total vaginal, es decir, porque el AA es 3 centímetros desde el himen hacia arriba, por lo tanto desde ese punto hacia arriba es el BA, ¿ya? El C, que es la parte más distal de donde desciende el cervix, o si no tiene un útero, la cúpula vaginal. El D es el fondo del saco posterior, ya que obviamente no se va a medir si es que la paciente fue esterectomizada porque no tiene cuello, por lo tanto tiene solamente cúpula. Y el AP y el BP es lo mismo, pero que la pared anterior, pero la pared posterior. Es decir, la pared posterior 3 centímetros proximales del himen es el AP, y desde esos 3 centímetros hasta el largo total vaginal, hasta el fondo del saco posterior, es el BP. Adicionalmente, uno mide el hiato genital, ya, que va a ir desde la parte de la uretra, en el meato uretral, hasta la parte posterior del himen, el periné, donde vamos a medir desde la parte posterior del margen del himen hasta el ano, y el largo total vaginal, que va a corresponder al D o el C en el caso que no tenga útero. Acá, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo como virtual, por así decirlo. Como acá no hay un prolapso, el AA va a estar en menos 3, el BA, que es la parte que más protruye, va a seguir siendo en menos 3 porque no hay ninguna otra parte que desciende más, ¿ya? El C, que es acá, la del cuello, va a estar a menos 8, que esto es como lo más común, como las medidas ideales. El largo total vaginal son 10 centímetros, el cuerpo perineal son 3 centímetros, que es lo que está acá, desde el margen posterior del himen hasta el ano. Luego el hiato genital, que es del meato uretral hasta la parte posterior del himen. Y el AP, que es menos 3, y el BP, si no desciende nada, también va a ser menos 3. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces, por lo tanto, desde la uretra hasta el borde del himen, 4 centímetros. Por lo tanto, el GH o hiato genital es 4. Luego, el cuerpo perineal que vemos de la parte posterior del himen hasta el ano, 3. Se anota 3. Luego tenemos el largo total vaginal, que es 9. Luego tenemos el cuello, que ahí lo estamos viendo, ponemos nuevamente la paletita y es menos 8. El punto D, que si no hay un descenso del fondo del saco posterior va a ser lo mismo que el largo total vaginal. Luego tenemos el punto AA, que son desde la uretra hacia atrás, serían 3 centímetros, perdón, desde la entrada del himen hacia atrás son 3 centímetros, pero acá hay un descenso, por lo tanto acá está en menos 1. Y el BA, que desde ahí hacia atrás, está en menos 2 porque desciende, pero un poquito menos.
Y el punto BA, lo mismo, que son 3 centímetros hacia atrás. Acá, como ustedes pueden ver, ya hay un prolapso. Y el AP, lo mismo, que en el caso del AP, que acá está en -2. Y el BP también está en -2. ¿Por qué? Porque no desciende más allá de lo que desciende el punto AP. Y como ustedes pueden ver, para evaluar por separado la pared anterior y la pared posterior, nosotros desarmamos el espéculo y vamos primero, si queremos hablar la pared anterior, ponemos el espéculo tapando la pared posterior para ver solamente lo que protruye de la pared anterior y posteriormente lo ponemos hacia arriba, tapando lo que es la pared anterior y ver qué es lo que protruye de la pared posterior. Esto es lo mismo, pero acá tenemos, según las mediciones, es en qué estadio va a estar, ¿ya? En el estadio 0 no hay prolapso. En el estadio 1 está todo, en lo que más desciende está hasta -1, o sea, es decir, del himen hacia atrás 1 centímetro. Si está entre -1 a +1, es decir, desde el himen a -1 centímetro hacia atrás o del himen a 1 centímetro hacia adelante, es estadio 2. Luego, si está del +1 hasta el largo total vaginal -2, es estadio 3. Y si está por sobre el largo total vaginal -2, ya es estadio 4. No se habla de prolapso leve, moderado, severo. No. Se habla de estadio 0, 1, 2, 3, 4. Esto es lo mismo, ¿ya? El que es en español, eso sí, lo que les acabo de mencionar. Y acá es como es la clasificación antigua. Por ejemplo, si esto es el moderado, acá podemos ver un descenso en la pared anterior. Y acá hay un cistocele entre comillas severo, que esto ya probablemente sea como un +5. Acá hay un histerocele y cistocele severo, ya que acá estamos viendo el cuello, ahí estamos viendo el orificio cervical externo, y acá desciende la pared vaginal anterior. Acá de hecho no podría meter el dedo. Y acá ya es cuando ya hay una procedencia genital, que ya es un estadio 4, que salió todo. En cuanto al manejo, entonces tenemos el manejo observacional, conservador y el quirúrgico. El observacional va a ser para aquellas pacientes asintomáticas, que no tengan ningún síntoma o que tengan pocos síntomas, donde principalmente son las pacientes que están en etapa 1 o 2, ¿ya? Donde se puede asegurar que la observación se justifica en su situación, ya que no, en verdad no vamos a corregir algo más, no va a quedar como mejor, por así decirlo. Normalmente las pacientes quedan, cuando uno las opera, con estadio 1 o 2. No quedan nunca con estadio 0, muy difícil. O las pacientes en etapa 3 o 4, si es que no les molesta o no tiene las condiciones para ser operada, e ir evaluando el desarrollo o progresión de los síntomas miccionales o defecatorios, en el caso de que sean pacientes que sean muy difíciles de operar, que no tengan indicación de cirugía, o ellas no quieran operarse, ¿ya? Obviamente, si ya empiezan los síntomas miccionales o defecatorios, ya va a ser algo justificado la cirugía. En cuanto al manejo conservador, tenemos los ejercicios de Kegel, que son los que yo les decía, de realizar contracciones del piso pélvico. ¿Quién en el piso pélvico? Hay kinesiólogos que se dedican especialmente al piso pélvico, hacen ejercicios mejorando el tono, mejorando la propiocepción, hacen estimulación eléctrica como con los electrodos, ejercicios de ir sosteniendo pesas incluso, hay distintos tipos, ¿ya? Pero hay quienes que son especialistas en esto. O incluso los pesarios, ¿ya? Los pesarios hay distintas formas, los más comunes son el ring y la dona, que es el que está acá. Ya son dispositivos de silicona o de plástico que se introducen a través de la vagina y nos ayudan a sostener los órganos pélvicos, ¿ya? Obviamente son muy útiles para mejorar la sintomatología, porque al final es como ponerle un soporte al piso pélvico y se reduce un poco el prolapso. Vamos a necesitar pacientes que sean capaces de mantener los cuidados higiénicos del prolapso, ya que obviamente es un dispositivo externo que puede causar alguna infección o una úlcera si es que no se lo sacan, lo lavan y lo vuelven a introducir. Es aceptado prácticamente entre un 50 a un 100% de las pacientes, o sea, no es 100% aceptado, va a depender de cada caso. Y las complicaciones más comunes son exceso de flujo vaginal o mal olor, ya por ser un dispositivo externo. Obviamente, para el seguimiento, lo más importante es ir evaluando tanto el plofismo de la mucosa para ver si necesitamos frenos tópicos o no. Se tiene que evaluar una semana después de instalar el pesario y luego cada 3 a 6 meses si es que está todo bien o si vemos que la paciente en verdad no está sabiendo utilizarlo, lo controlamos un poco más seguido. En el control hay que retirarlo, obviamente limpiarlo y buscar si es que hay erosiones en la mucosa vaginal
y educar a las pacientes de cómo introducirlo, cómo lavarlo, etc. Y acá hay un ejemplo donde acá por medio, hay distintos tipos. Acá está la dona, acá está el Herhorn y acá está el ring, ¿ya? Entonces acá lo que uno hace es introducir, igual que el anillo vaginal, igual que el anticonceptivo, introducir el dispositivo, lo empujan hacia atrás y así quedan, ¿ya? La dona, el Herhorn y el ring. En cuanto al manejo quirúrgico, de todas las pacientes con prolapso, alrededor de un 11% requerirá cirugía. Hay distintos tipos, del obliterativo y el reconstructivo. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es tener una corrección anatómica y mejoría de los síntomas, ya eso es lo más importante. Si la paciente no tiene síntomas, la verdad que no tiene indicación de tratamiento quirúrgico, solamente para mejorar los síntomas, porque el prolapso no es ninguna enfermedad como un cáncer de cuello que sí o sí haya que operarlo, ya, por el tema de la recidiva y todo. Entonces, se indica la cirugía en pacientes sintomáticas. Hay que ser advertidas de que el objetivo de la cirugía es aliviar la sensación de bulto vaginal. No necesariamente va a quedar la vagina como sin prolapso, ¿ya? Por eso les decía, generalmente quedan como con un prolapso grado 2, a veces grado 1, así cuando queda súper bien. Y cuando hay una micción o defecación obstructiva o hidronefrosis secundaria al acabamiento crónico uretral, son indicaciones de tratamiento quirúrgico, independientemente del grado del prolapso, ¿ya? Entonces, los tipos de procedimientos y los procedimientos obliterativos son aquellas pacientes que no desean tener actividad sexual, no la tienen y ya no quieren tenerla más, ya que se va a cerrar la vagina, ¿ya? Tenemos corpoclisis parciales de la de Lefort y la de Labrat, o corpoclisis total, ¿ya? Estos son distintos tipos de técnicas. En la de Lefort, que es la más clásica, se cortan dos como rectángulos, ya sea en la pared anterior como posterior, y luego se van suturando y se va introduciendo al final, se van cerrando como sobre sí, y se va introduciendo, además de cerrarlos acá los canales, entonces queda al final como con dos canales como para el movimiento de los flujos, ¿ya? Y la de Labrat es que uno hace como dos cortes como de la hoja hasta de Canadá, por así decirlo, y lo mismo, también va sudando y va quedando al final una vagina muy cortita. O simplemente como ya una oclusión completa, donde ya simplemente cerramos todo y dejamos solamente el espacio para el uretra. En los procedimientos que son más reconstructivos, va a depender el tipo de cirugía según el compartimento que esté comprometido, ya sea apical, pared anterior o pared posterior, ¿ya? Importante decir a las pacientes que esto muchas veces tiene recidiva, ¿ya? Entonces a veces se enojan y dicen, me probaron de prolapso y me volvió a salir, sí, es muy probable. Sobre todo cuando nos hacen, ahora se ha visto que es bueno hacer una kinesiología de postoperatoria, para que ya esos músculos que están atrofiados se fortalezcan y ayude un poco a que dure un poco más la cirugía, ¿ya? Entonces, así como tenemos fijación, por ejemplo, al saco pinoso, a los ligamentos uterosacros, o una sacropexia para las pacientes con un prolapso de compartimento más apical, reparación de la pared vaginal anterior o reparación de la pared vaginal posterior cuando son prolapsos de compartimento anterior y posterior respectivamente, o en el caso, por ejemplo, de tener un himen amplio, uno puede hacer una colpoperineoplastia, que al final es como alargar un poquito el periné. Va a depender de qué compartimento al final es el que está afectado. Acá, por ejemplo, tenemos para el compartimento apical, si hacemos una cirugía por vía vaginal, podemos hacer una esterectomía vaginal con supresión de los úteros sacros altos, donde lo que hacemos es sacar el útero y antes de cerrar la cúpula vaginal uno pone unos puntos del útero sacro más arriba, así como hacia arriba, y luego agarra la cúpula hacia arriba y hay unos puntos que se llaman, por ejemplo, McColl, que uno lo hace, toma estos úteros sacros, cierra la cúpula y después amarra estos puntos y automáticamente la cúpula asciende. O fijarlo ya el sacro espinoso, donde hay unas agujas especiales que hacen lo mismo con la vagina abierta. Es como un instrumento así largo que tiene una aguja al final, y uno ahí puede tomar el útero sacro palpando al final, como que tiene que ver dónde están los sacros espinosos, buscando la espina, ¿ya? Y ahí pasa el punto. Ese es difícil si no hay un instrumento. O sea, si no hay un instrumento especial para eso, hay que usar como un porta muy largo y obviamente casi a ciegas, ¿ya? Hay gente que se atreve y gente que no. Vía abdominal se puede hacer una colposacropexia, que es por ejemplo acá,
donde tenemos la malla que se va a entrar en la parte de las paredes vaginales y se va a tirar hacia el sacro, o una cérvico-sacropexia, donde vamos a tomar el cuello del útero y lo vamos a tirar hacia el sacro. O también puede ser la paroscópica, donde se hace una esterectomía subtotal y del cuello que queda se hace una apexia hacia el sacro, que es acá. Aquí está el ejemplo. Se hizo la esterectomía, quedó un poco acá de cuello y se tira hacia el sacro. En cuanto al compartimento anterior, lo que hacemos es hacer una plastía vaginal anterior, donde se reconstruye la fascia, por así decirlo. Hay distintos tipos, una vez el daño de la fascia es al medio central, otras veces lateral, y uno cuando abre la mucosa vaginal y va despegando la mucosa de la fascia, se va dando cuenta en qué parte está dañada. Entonces lo que uno hace, y es lo mismo en el caso de la pared vaginal posterior, lo que uno hace es ir reparando la fascia en los puntos que está dañada, ¿ya? Y obviamente después uno recorta la mucosa que queda redundante, porque uno abre acá la mucosa, descubre toda la fascia, junta como punto a punto la fascia que está sana con sana, y obviamente como estaba ya elongada la mucosa vaginal va a sobrar, uno la recorta y luego sutura la mucosa y queda perfectamente reducido. Eso respecto al prolapso. ¿Alguna duda respecto al prolapso? Parece que no, doctora. Así veo. Vamos a pasar al tiro de la incontinencia. En cuanto a la incontinencia de orina, ya vamos a ver distintas cosas, definición, epidemiología, factores de riesgo, un poco de fisiología, cómo se clasifica, cómo se evalúa, lo que es la cartilla miccional. Voy a dejarles unas cartillas que son para evaluar la calidad de vida y el manejo, ¿ya? En cuanto a la definición, la incontinencia de orina se define como cualquier pérdida involuntaria de orina que afecta la calidad de vida y se asocia a síntomas obviamente depresivos y de aislamiento, ya que nadie que se está haciendo pipí va a querer juntarse con gente o ir al centro o hacer sus cosas porque en cualquier momento tienen los escapes de orina y la mayoría refiere que anda pasada pipí todo el día, ¿ya? Obviamente va a estar asociada a depresión y aislamiento. Se presentan un 10 a un 30% de la población y solo 50% busca ayuda por este motivo, o sea, es ultra subdiagnosticado, ¿ya? Hay que preguntarle a las pacientes, muchas no se van a atrever y no les van a decir, es que me hago pipí, o se me escapa el pipí, o ando orinando todo el día. Es un tema que es como súper aún tabú para las mujeres, por así decirlo, y no lo van a decir dirigidamente o no se van a atrever a preguntar por ello. El 20% de las mujeres entre 45 y 59 años reportan algún grado de incontinencia, sea diaria o severa, y un tercio reporta incontinencia semanal. Eso es algo importante, ¿ya? El pic de incidencia de la incontinencia de las fuerzas está entre los 46 y los 50 años, y un poco más mayor entre los 51 y 55 para la incontinencia de urgencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muy parecido al del prolapso, ya que están muy asociados. Y el prolapso siendo un factor de riesgo de incontinencia, tenemos también la edad avanzada, el número de embarazos, el número de partos vaginales, si hubo parto instrumental, es decir, por forceps o no, macrosomía fetal, enfermedad neurológica, obesidad, tabaquismo, estreñimiento, historia familiar, estadio hipoestrogénico y raza caucásica. O sea, son los mismos de prolapso, adicionándole el prolapso en sí. Entonces, en cuanto a fisiopatología, vamos a ver que la micción tiene dos fases, principalmente la fase de continencia, que es cuando se está llenando la vejiga, y la fase de micción, que es cuando ya orinamos, ¿ya? Cuando se está llenando la vejiga, ¿qué es lo que ocurre? Que el detrusor es un músculo elástico y que se va acomodando a que se vaya llenando la vejiga, y hay una coaptación, que es lo que corresponde a la resistencia pasiva del tracto de salida, es decir, tanto la parte estriada como lisa generan la parte, cerrando la parte inferior para que haya una continencia y se empiece a llenar la vejiga. Y ya en la fase miccional, lo que ocurre es que el músculo detrusor de la vejiga se contrae y el tracto de salida se abre, ya que eso es la conductancia. Cuando hay una incontinencia, hay alteraciones en las distintas fases, ¿ya? Cuando hay una alteración en la fase de la continencia, perdón, en la fase de continencia hay alteraciones. Puede estar afectado el detrusor, donde esta capacidad de acomodación está disminuida, ¿ya? O no puede haber inhibición, que se haya alterado la inhibición del tono, es decir, que esta contracción del detrusor que se hace de manera
parasimpática no esté funcionando, o hay un aumento de la contractilidad del detrusor, que es una hiperactividad, que son contracciones no inhibidas del detrusor. O en la fase miccional, lo que puede ocurrir es que la uretra no esté con un soporte adecuado, entonces haya una hipermovilidad uretral, que una incompetencia intrínseca del esfínter, o que la pérdida de orina sea extrauretral, como las fístulas. Puede haber una fístula vesicovaginal, por ejemplo, que va a ser una pérdida constante de orina, ya no necesariamente asociada a esfuerzos como la hipermovilidad o la incompetencia esfinteriana. Entonces, tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático, como la mayoría de los órganos, ¿ya? El sistema simpático, acuérdense que es el sistema como de alerta, ¿ya? Cuando nosotros estamos en alerta, está todo prendido, obviamente no vamos a hacer pipí. Si nosotros estamos escapando de alguien, por ejemplo, no vamos a estar con ganas de hacer pipí, nos preocupamos de escapar. Por lo tanto, así uno se la aprende, ¿ya? O por lo menos yo me la aprendí. Y es así cuando estamos con toda la adrenalina, está el simpático activado, ¿cierto? Entonces el simpático, a través del nervio hipogastrio, lo que va a hacer es estimular el detrusor como el esfínter para inhibir el detrusor y para que el esfínter liso esté con un tono más aumentado, ya que son los receptores beta y alfa respectivamente. Y el parasimpático hace lo contrario, ¿ya? O sea, cuando ya estamos relajados, después terminamos de arrancar, ya se acabó todo el estrés, ya nos relajamos, ahí nos pueden venir todas las ganas de orinar, de hacer caca, todo lo que quieran. Pero ahí uno se lo aprende así. Y el parasimpático entonces lo que va a hacer es inhibir el detrusor, o sea, que se relaje, y inhibir acá en la parte del músculo liso, se va a relajar también, por lo tanto va a permitir que tengamos la micción. Y obviamente tenemos el centro somático que a través de los nervios S3 y C4 con el nervio pudendo, con las raíces S3 y C4 con el nervio pudendo van a estimular la contracción del estriado o no, que es la parte voluntaria. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a la incontinencia? Podemos clasificarlo como incontinencia urinaria de esfuerzo, tal cual como lo dice el nombre. Lo clásico es que se escapa el pipí al hacer fuerza, al toser, al reír, al tener actividad sexual. Al final es como al aumentar la presión abdominal, al hacer ejercicio, ¿ya? La incontinencia urinaria de urgencia, que es aquella que le dan de repente ganas de hacer pipí y no aguantan. O sea, se hacen inmediatamente. Es tal como dice el nombre, hay una urgencia mixta. O sea, de repente de la nada, de manera urgente, aparece el deseo orinar. Y la incontinencia urinaria mixta, que mezcla ambas dos, y que puede ser incontinencia urinaria mixta con predominio de urgencia o con predominio de esfuerzo, dependiendo de la paciente. En cuanto a la incontinencia urinaria de esfuerzo, entonces, se asocia, como les dije, al aumento de la presión intraabdominal, donde hay una pérdida involuntaria de orina secundaria a este aumento de la presión, ¿ya? Y es obviamente en ausencia de contracción del detrusor. La contracción del detrusor no inhibida es la urgencia, ¿ya? Hay distintos tipos de clasificarla. Uno de los tipos de clasificaciones como según el grado si está de hipermovilidad y si está o no asociado a prolapso. Tenemos el grado 1, o el tipo 1, perdón, que donde vamos a ver una hipermovilidad uretral. O sea, nosotros hacemos esto a la paciente y vemos cómo la uretra se mueve. Una de las pruebas que se hacía antes es con un palito como un cotonito que le insertaban en la uretra. Obviamente ahora no la hacemos porque es demasiado molesto. Y uno lo que ve es que las hace toser y el palito como que se mueve hacia abajo y hacia arriba, ¿ya? Ahí podemos como objetivar que es hipermóvil. Y sin prolapso de la pared anterior el tipo 1, con prolapso de la pared anterior el tipo 2 y el tipo 3 es lo que ya corresponde a una deficiencia intrínseca del esfínter, que cuando uno hace un estudio como viendo el funcionamiento de lo que es vejiga, esfínter, musculatura y presiones, cuando hay un valor de la presión vesical menor de 60 y se escapa la orina, es la deficiencia intrínseca del esfínter, o el presión de cierre uretral es menor de 20 centímetros de agua. Eso se los puse porque es como el valor diagnóstico, ya pero no necesariamente que ustedes se lo sepan, pero sí que existe la deficiencia intrínseca del esfínter, que hace que el esfínter no es el que está capacitado de aguantar la presión intravesical. En cuanto a la parte de urgencia, tenemos ya sea la vejiga hiperactiva, que es que venga el deseo incontrolable y repentino de orinar, donde van a tener más de 8 o más de diuresis en el día,
o incluso en nicturia, que hay que preguntarle que son 2 o más veces, una vez al baño o 2 veces, o sea, una vez al baño normal, 2 o más veces ya es como una nicturia que puede ser asociada a alguna patología. Urge incontinencia, que es la pérdida súbita e involuntaria de orina. O sea, doctora, me dieron ganas y me oriné sola, o no me di ni cuenta y me oriné sola. Ya no está asociado a ningún esfuerzo, no está asociado a una urgencia. Cuando ya con incontinencia, uno dice, habla de urge incontinencia. Si se alcanzó a orinar, pero le viene en repentina a darle al baño y con suerte casi al baño, una vejiga hiperactiva, ¿ya? Entonces, siempre hay que indagar las características y el tipo de incontinencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la paciente? ¿Cuántas veces pierde orina en la semana? ¿Es una vez al día, una vez cada 2 días, todos los días? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuánta es la cantidad de orina que pierde? Si son gotitas, si es un chorrito o toda la orina, ¿ya? ¿Cuánto afecta la calidad de vida? Si está usando algún fármaco o si tiene patologías de base. Se sugiere que se haga un screening anual a todas las mujeres de 40 años y más y las pacientes con factores de riesgo a través de las siguientes preguntas clásicas que podemos hacer en cualquier consulta controlar y tal. ¿Presentan en alguna ocasión pérdida involuntaria de orina? Si existen pérdidas, ¿es frecuente, es abundante o son solo gotitas? Y si presentan un problema en este momento a su calidad de vida, ¿ya? Si estas 6 preguntas resultan afirmativas, entonces estamos frente a una paciente que tiene una incontinencia de orina y que obviamente va a requerir un estudio y un manejo adecuado por un especialista, ¿ya? Obviamente si ninguna de estas está presente, no es necesario, pero siempre hay que indagarlo porque como les dije, es muy subdiagnosticado porque los pacientes normalmente no lo dicen por vergüenza. Entonces, siempre es importante descartar otras causas que puedan estar dando estos mismos síntomas, como la infección urinaria, la urgencia o la incontinencia, la vejiga hiperactiva, clásico de una infección urinaria. Enfermedades concomitantes como una diabetes mellitus descompensada, hipertensión, uso de diuréticos, a veces están orinando 20 veces al día porque son diuréticos, o los diabéticos mal compensados tienen esta disfunción, por así decirlo, de la parte nerviomuscular, como todos los otros órganos, ¿ya? Entonces obviamente no van a controlar y van a tener urgencias miccionales y eso ya no es cómo manejarlo. Por la neuropatía diabética, problemas de movilización, si tiene algún síndrome confusional, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Obviamente primero siempre hay que educar a la paciente, ya, porque muchas veces uno cuando la empieza a interrogar, dice, no, es que en verdad antes siempre me aguantaba lo que más podía y después iba al baño. Y después poco a poco ya empezó a no poder aguantar, o que se le escape del esfuerzo, o que realmente le vienen ganas de dormir, se hace nomás por aguantarse tanto ya. Lo importante es una buena educación misional, ya de que reprogramar la orina, que vaya al baño cada 4 horas, por ejemplo, que no tome líquidos en la noche. Y una de las cosas importantes para ir viendo qué está haciendo la paciente, cómo lo está haciendo, es la cartilla miccional, donde nosotros le pedimos que anote el pipí, cuánto volumen, a qué hora, qué líquido está tomando, a la hora, el tipo de líquido, y si hay o no hay pérdida de orina. Y cuando tuvo la pérdida de orina, ¿qué estaba haciendo? Ya es como más que nada para sacar una foto de lo que le pasa a la paciente. Entonces, si encontramos que en la cartilla va más de 8 veces al baño en 24 horas y más de 2 veces en la noche, entonces estamos en un síndrome de vejiga hiperactiva. Y que obviamente esta puede estar o no puede estar asociada a la pérdida de orina, ¿ya? Porque puede ser solamente la vejiga hiperactiva, que va muchas veces al baño y orina muchas veces en la noche, a que también tenga la pérdida de orina que ya es ya con incontinencia. También tenemos la encuesta de Sandy. Esperemos un poquito, Silvio, que me están... Chiquillos, espérenme 5 minutos que tengo que bajar a buscar algo, ¿ya? Tengo el tiro. Bueno, profe. No se preocupe. Buenas, los cabros, ¿cómo están?
Yochoa, Diga, hola, hola estimado, oye, oigo, ¿me decís la hora? son las 6:55. Ah, gracias. De nada. Que tenga un día. Muchas gracias, Sebastián Cepeda. Esto es un saludo para el Juanín del futuro que va a estar escuchando este video. Me da vergüenza ver las grabaciones porque escucho mi voz. Cuando salgo yo me salto esas partes. Yo también lo hago. Por lo mismo lo dijimos, Aldo. Sí, Aldo Mejía, sigue grabando. Ya, pero te podéis saltar. En esta parte ya vayas a ver que te tienes que adelantarte el video. Sí, po. No hay PPT, te saltáis, porque ahí estamos hablando nosotros. Viste el Mirko, una máquina, va a transcribir todo. Yochoa, Son las 6:58. Tres, 3 minutos desde que me preguntaste. pero no te iba a preguntar eso. Ya diga, ¿qué necesitas? Mañana hay clase. Se supone que sí. Tenemos psiquiatría en la mañana, tenemos simulación, recuerden llevar las cosas de sutura. Y tendríamos gine en la tarde con el doctor Sigman. ¿Me regaláis una sutura? No tengo. A pura lana o hilo dental. Te compro. Precio. Inbox.
Ya chiquillo, llegué. Volví. Oye, ¿qué es eso de herida? Súper chipeada. Aunque está, mañana nos toca ver un poco de sutura. Ya. Bueno, vamos a seguir. Y sí, estoy grabando, ¿ya? Déjenme ver si sigue grabando. Ya, entonces está la encuesta de Sandvik, perdón, donde uno lo que hace es preguntar a los pacientes cuántas veces experimenta pérdidas urinarias, ya sea nunca, una vez por mes, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un puntaje. ¿Y qué cantidad es la que pierde orina? Que es lo que yo les decía, que le preguntaran si pierde gotitas, si pierde un chorrito, si pierde todo. Y uno lo que hace es las veces que pierde por el valor de cuánto pierde y da una puntuación, y ahí uno puede ver si es leve, moderada, severa o muy severa, como para evaluar objetivamente si la pérdida de orina, el grado de pérdida de orina. ¿Ya? Y lo mismo, hay otro cuestionario que uno puede ir haciendo cuántas veces pierde, cantidad de orina, en qué medida estos cambios de orina te han afectado su vida diaria y cuánto es lo que pierde de orina exactamente. Y ahí uno va viendo la calidad de vida, si podemos ayudarla o no por quimio, si es necesario cirugía o no cirugía, porque a veces hay incontinencias leves, por ejemplo, que nosotros podemos trabajar más con quimio, más con fortalecimiento del piso pélvico, y las severas ya prácticamente es como que severo va directo a cirugía prácticamente. ¿Ya? Entonces, el examen físico, hay que hacer un examen físico general y abdominopélvico, un examen ginecológico completo, y con el test de esfuerzo, que tiene que ser con vejiga llena. O la paciente viene con la vejiga llena, o ustedes la llenan con una sonda y le ponen 300 pesos de orina, ¿ya? Y ahí uno la hace toser y ver si es que tiene hipermovilidad y la pérdida de orina. Ver si existe o no existe prolapso, como les expliqué en la clase anterior. Lo ideal es hacer un POP-Q para poder definir el estadio en 0, 1, 2, 3, 4. Y si tiene un prolapso, hay que reducir este prolapso. Si es que no vemos incontinencia de orina con el prolapso, reducirlo y ver si aparece por esta incontinencia de orina oculta que les contaba. Evaluar cómo está el trofismo, si es que existe o no atrofia urogenital, y evaluar los músculos del piso pélvico. Como lo mismo que para la incontinencia, pero hay que agregar las pruebas de esfuerzo para ver el tema de la incontinencia de orina y la hipermovilidad. En cuanto a exámenes complementarios, siempre se pide orina con cultivo, ver si es que hay residuo postmedicinal o no, que se ve con ecografía y uno puede tomar el volumen, si es más de 100 cc o más del 20% respecto al volumen urinario. Eso solo lo podemos saber llenándole con una medida exacta de suero fisiológico la vejiga, que orine, la llenamos, o sea, vemos si queda residuo, ya esa es una opción. O si queremos ver exactamente el porcentaje, vaciar la vejiga, volver a llenarle unos 300 cc y ver cuánto queda después de orinar, ¿ya? Una cistometría simple, nosotros lo que podemos ver es ver la reacción que tiene el mujer ante la infusión de volumen. Nosotros vamos llenando la vejiga y ver en qué momento, a los cuántos cc empieza el primer deseo miccional, cuando aparece el deseo imperioso de orinar. Obviamente vamos a ver la capacidad vesícula hasta cuánto podemos llenar hasta que orine. Y si hay contracciones o contracciones inhibidas a medida que vamos llenando la vejiga. Una cistoscopía también podemos realizar para poder ver si hay sospecha o no de malignidad. Y el estudio hidrodinámico, ya que es un examen más caro, que no está disponible en todos los hospitales, en algunas clínicas sí, en algunas no, o en algunos hospitales más complejos, y que lo que nos va a permitir es hacer un estudio fisiológico de todo lo que es la etapa miccional, incluyendo las mediciones de la presión, de los flujos, etcétera, y nos va a dar un diagnóstico más claro, ¿ya? Se utiliza principalmente cuando hay una incontinencia operada, pero que vuelva a respirar, cuando no tenemos un diagnóstico claro por clínica de si o no hay una incontinencia, porque como esto todo depende de la historia, muchas veces de verdad es muy difícil sacar una historia clara. Si es que hay alguna patología neurológica asociada, ya que obviamente no vamos con un resultado, con una cirugía que es más para la de esfuerzo, que es algo mecánico, no vamos a tener ningún resultado porque ya es algo a nivel neurológico. Uso de fármacos en incontinencia de urgencia que no haya ningún resultado, o si hay sospecha de incontinencia de orina por rebalse, ¿ya? En cuanto al manejo inicial, siempre para todo, igual que en el prolapso, modificar los estilos de vida.
a las pacientes que estén con sobrepeso, bajar de peso. Lo mínimo es una IMC menor de 35, obviamente ideal menor de 25. Disminuir el tabaco si se consume el cigarro, disminuir el consumo de líquidos y excitantes vesicales como el café, el té, ya sobre los diuréticos. Realizar los ejercicios de Kegel, ajustar la medicación si es que están con diuréticos u otros fármacos que puedan provocar incontinencia, reeducar el hábito adicional, lo que les contaba, decirles vayan al baño cada 2, 3, o cada 3 horas o cada 4 horas, antes que llegue ese deseo imperioso de orinar, sino que más que nada como acostumbrar al cuerpo a ir al baño cada 3 horas y siempre descartar una infección urinaria. En cuanto a la incontinencia de orina de urgencia, tenemos los medicamentos anticolinérgicos, antimuscarínicos, porque acuérdense que el parasimpático es el que ve el tema, la fase miccional, ¿ya? Entonces, como eso es lo que está alterado, por contracciones, por ejemplo, no inhibidas de retrusor, que tenemos que bloquear eso, por lo tanto usamos los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Se puede realizar una neuroestimulación tibial posterior o sacra, que al final es como reeducar con la seraquine, con una corriente, o incluso la paciente se puede comprar un común TENS y hacer esta neuroestimulación en su casa para reeducar el tema neuronal del control de la orina, o simplemente inyectar toxina botulínica intravesical, ¿ya? En cuanto a los fármacos, tenemos distintos tipos. Lo más común y lo más disponible en los hospitales es la oxybutinina y la tolterodina, ¿ya? Son un anticolinérgico no selectivo, por lo tanto tiene efectos adversos como la sequedad de las mucosas, principalmente salivales u otras. La tolterodina un poco menos que la oxybutinina, y de estos el cloruro de trocio, que no está disponible en todos los hospitales, pero es uno que tiene menores efectos adversos, es un poco más eficaz que los otros dos, y no produce tantos efectos sobre el deterioro cognitivo, por lo tanto, pacientes de mayor edad es mejor el cloruro de trocio, ¿ya? Y el fosfinato de silicenacina es el que tiene mayor selectividad por los receptores M3, o sea, por lo tanto, tiene menos efectos adversos, tiene una muy buena respuesta, pero no está disponible en todos lados y es muy caro. ¿Cuándo están contraindicados estos antimuscarínicos? En el caso de las pacientes que tengan un glaucoma cerrado, un triángulo cerrado, una colitis ulcerosa severa, un hilo intestinal, insuficiencia grave, hepatopatía grave, estenosis pilórica, lactancia o miastenia gravis. En todas esas pacientes, lamentablemente, no tenemos medicamentos que nos vayan a ayudar para la urgencia en cuanto a antimuscarínicos. En el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo, como le explicaba, está asociado a la hipermovilidad, es un factor más mecánico, ya, porque al ejercer la presión con la tos, el esfuerzo, la presión intraabdominal, esta le gana a la uretra, ya sea porque está móvil o porque tiene una deficiencia intrínseca de la esfínter. Para lo que es incontinencia de esfuerzo, el gol estándar es el CBT, ya, que es una cinta que se pasa acá, vamos a ver en esta foto, se pasa por arriba, ya, como entre la pelvis y la vejiga, pasa por abajo, delante del uretra y vuelve a salir por arriba. Obviamente, como estamos pasando por el lado, como estamos pasando por el lado de la vejiga, lo ideal es que se haga con una citoscopía para ver si dañamos o no dañamos la vejiga con el paso de la aguja, porque son unas agujas curvas que nos ayudan, que enganchamos la malla y la tiramos hacia arriba. Primero se introduce la aguja, uno engancha la malla y la tira hacia arriba, pensando que abrimos la parte de la vagina, la parte de la uretra adelante, en la pared anterior. Otra opción es el TOT, que es lo más fácil, es como lo más utilizado, pero el gol estándar con mejores resultados es el TBT, ¿ya? Acá hacemos mucho TOT, no tenemos citoscopía para poder hacer un TBT. Y es la misma malla, pero se pasa a través de los agujeros obturatrices, ¿ya? Obviamente hay menor probabilidad de daño vesical, hay que tener ojo con los vasos del obturador, pero pasan por el otro lado, ¿ya? Sería muy mala suerte, pero puede pasar. O la colposuspensión de Burke, que lo que hace al final es tirar esta parte de la uretra hacia arriba, pero ya no se hace, ya se enganchaba como los ligamentos de la pelvis adelante, pero eso ya está muy antiguo, ya no lo hacen. En cuanto a la incontinencia urinaria mixta, están las medidas generales y el tratamiento inicial según síntoma predominante, ¿ya? Porque puede predominar o la urgencia o el esfuerzo. Muchas veces he visto en la práctica que muchos pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, que no se hizo kine, no fueron o no se tuvo la oportunidad,
no hicieron los ejercicios ellas solas tampoco, se fue agravando con el tiempo, ya pasó una incontinencia y una esfuerzo severa y se empieza a asociar a urgencia, ¿ya? El por qué, no lo sé, pero en la práctica se ve mucho. Y estas pacientes, obviamente, el continente predominante es de esfuerzo, partió con esfuerzo, se hizo severo el esfuerzo y luego partieron con las incontinencias. Cuando uno corrige esta de esfuerzo, ya sea con un TOT o un TBT, mejoran la urgencia, o total o un poco, ¿ya? En cuanto al resumen, entonces, tenemos las medidas generales, que manejan la ingesta de líquidos, corregir factores predisponentes, evaluar el impacto en la calidad de vida, el tratamiento médico para mejorar el trofismo, ya sea con expresiones tópicos, y obviamente la musculatura con gine, y usar fármacos, en el caso de una incontinencia de urgencia mixta, que son los antimuscarínicos. El quirúrgico, el BURT, es el gol estándar clásico, pero hoy en día el gol estándar, como les dije, el actual es el TBT, o si no hay disponible cistoscopía intrapabellón, TOT, y el abultamiento parauretral como lo podemos hacer ya sea con inyecciones de algunas toxinas, o incluso esto se puede hacer como con un tipo de pesario, ya hay unos tipos de pesario, y no se los puse la verdad porque no se usa mucho, pero que son para la incontinencia, que lo que hacen es como mejorar el soporte de la uretra, así el mismo efecto que hacen los prolapsos para los prolapsos de piso, el mismo efecto que hace para los prolapsos de piso pélvico para mejorar esta hipermovilidad uretral. Entonces, cuando tenemos una incontinencia urinaria complicada, vamos a hacer todo, evaluar la historia, el examen físico, pedir los exámenes de laboratorio, ver si tiene incontinencia de esfuerzo, mixta o de urgencia, realizar las medidas que ya les mencioné, cambiar el estilo de vida, medidas médicas, si es necesario, si es que persiste o no, la sintomatología y ver si cumple criterios con derivación, derivar a ginecología para que ya optemos por operar o no. La bibliografía, y eso es todo. Ya, chiquillos, esta es la clase de prolapso e incontinencia. ¿A alguno le queda alguna duda? Ah, ¿profe, me puedo quedar unos minutitos después ¿Sí o bien? de que termine la clase? Ya, gracias. Siempre descartar gritu, ¿cierto? Sí, siempre. Para toda incontinencia lo primero. Pero todos si trabajan en APS, nosotros siempre como que exigimos que lleguen con marina completa en neurocultivo. Con las medidas generales, eh, ¿se puede resolver como tal o Sí, pues sobre todo lo importante de esto, por eso es importante ir a buscar e interrogar a las pacientes si tienen o no tienen las incontinencias, porque con un tratamiento de cambio de estilo de vida y mejorar incluso con ejercicios básicos, mejoran. Si no hacen nada, siempre va a ir empeorando, ya no va a desaparecer de la nada. De hecho, tengo pacientes que derivaron muy temprano y súper bien. No tenía dinero para pagar una quimio porque acá en el hospital no hay kinesióloga de piso pélvico, hay particulares. Yo le enseñé unos ejercicios, lo que les hablaba de ideal, aguantar 6 segundos. Si no está segura si está apretando, que se introduzca el dedo y ver si está apretando el dedo o no. O incluso las quienes a veces le dan la recomendación, si tienen pareja que durante la actividad sexual, el marido, o sea, hagan estos ejercicios, ya como parte entretenido durante tener relaciones sexuales, y que el marido les diga que están apretando el pene, en qué sección del pene, ¿ya? Eso es como más interactivo, entre comillas, pero pueden hacerlo de distintas formas y eso funciona. Tengo pacientes que han llegado con muy leve y después no tienen nada de incontinencia solo con los ejercicios. Pero lo importante es que el fortalecimiento del piso pélvico sea mantenido. Si ellas dejan de hacer el ejercicio, si se deja de activar el piso pélvico, igual que cualquier otro músculo del cuerpo, que por ejemplo ustedes tienen abdominales, se van a perder los abdominales. Ya es lo mismo. hay una pregunta en el chat? A ver. Ambos dos, ginecólogos y urólogos. ¿Alguien más?
Doctora, ¿podría mandarme las clases como lo hizo la otra vez con la de metrorragia? Oh, no le mandé Y la anterior, ¿no? con Me falta, y sí, la las de tengo parto prematuro. ya, me falta la de parto prematuro y de síndrome hipertensivo. Sí, las tengo grabadas. Sí, Ya, te las voy a ya enviar. gracias al mismo email y yo las distribuyo. Ya, súper. Ya, gracias. Ya voy a detener la grabación.